Buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, hoy es día 20 de enero de 2026 y esto es Asturias al Día. Comenzamos una jornada más, como siempre, con 3 asuntos sobre la mesa y con la realización técnica de Amor Argüelles. El primero de esos temas nos lleva a hablarles de la Fundación Cruz de los Ángeles. Acaban de anunciar la creación de un ambicioso centro de ámbito infantil y juvenil en Avilés. Se llama Arcuos Marino. Vamos a conocer los pormenores de esta iniciativa también desde el punto de vista arquitectónico, porque tiene eso aquello, y lo vamos a ver después, y la actividad en general que realiza esta entidad. Eso será en nuestra primera hora, la parte más larga de este programa que se produce en RPA y que se emite también por la televisión del Principado de Asturias. La segunda parte dedicada a una empresa asturiana ubicada exactamente en Ubieu, se llama Less Than 3 y es una empresa innovadora. Ya saben ustedes que nos gusta en Asturias al Día conocer esos proyectos que tienen valor añadido, esos proyectos que tienen que ganar dinero, como es obvio en una empresa, pero que aportan algo más a nuestra comunidad autónoma. Es el caso de esta entidad, un proyecto que va a recibir financiación, concretamente 325.000 euros del programa de innovación Neotec del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se trata de una plataforma de observabilidad predictiva basada en inteligencia artificial. La verdad que suena muy bien, puede sonar muy complejo, pero ya verán cómo nos lo van a explicar de bien Israel Galloso, el director ejecutivo de Less Than 3, y Jesús Templado, el director de operaciones de esta firma. Y la tercera parte, dedicada a tiempos de guerra, de rearme, de incremento de la industria militar y a todo lo contrario, al Concello Abierto pola Paz, que organiza mañana en Sisión y el jueves en Ubieu la presentación en Asturias del libro del grupo antimilitarista vasco colectivo Gasteicoak. La obra se llama Conversión de la industria militar en Euskal Herria para no fabricar más guerras. Están haciendo una gira de presentación por todo el estado, en este caso toca mañana y pasado aquí en Asturias. Estarán con nosotros Antonio Escalante, miembro de este colectivo Gasteicoak, y Juan Manuel Gonzalo Miranda, mucho más conocido por EVE, miembro del Concello Abierto pola Paz. Todo esto dentro de estas 2 horas de radio y de televisión en Asturias al Día, que comienza ya. Asturias al Día, con Nacio Varillas. La Fundación Cruz de los Ángeles acaba de presentar su proyecto para crear un centro socioeducativo para infancia y juventud que se va a llamar Arcuos Marino. Se va a ubicar en el barrio de Sabugo, en Avilés, y será el segundo equipamiento de estas características de la Fundación, tras el que ya funciona en Llangreu. El presupuesto, muy ambicioso, rondará los 3 millones de euros. Teresa Estrada, directora gerente de la Fundación Cruz de los Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ruth Ballina, responsable de la coordinación del proyecto Arcuos. ¿Qué tal, Ruth? Bien, buenos días, gracias. Joaquín García Menéndez es uno de los responsables de Arquitectura Menéndez y Gamonal, estudio que está ubicado en Ubieu. Joaquín. Hola, buenos días. Buenos días. Sergio Lafuente, realizador de proyectos audiovisuales y de producción, miembro junior del equipo Arcuos. Sergi. Buenos días, Nacio. Y Sonia Avellaneda, no la conocerá nadie en esta casa, en RTPA, apenas ha hecho trabajos para nosotros, apenas es compañera a lo largo de nada, 2 o 3 semanas. Sí, más o menos, por exagerar, ¿eh? Ah, sí, 3 sí. semanas por exagerar. Porque no tenemos nosotros ni siquiera 3 semanas en cuanto a nuestra edad y el tiempo que llevamos trabajando Dignidad aquí. y gobierno. Periodista, mentora de la actividad de radio y comunicación de la Fundación Cruz de los Ángeles y del proyecto Arcos. Sonia, encantados de tenerte con nosotros. De estar contigo, Nacio, un placer, de verdad. Muchas gracias a los 5. Vamos a hablar del proyecto en sí, vamos a hablar de Arcuos. Vamos a explicar en primer lugar qué es Arcuos, porque se presenta como un espacio, Teresa, de acción, de innovación socioeducativa, encaminado al desarrollo individual y social comunitario. Suena muy bien, pero ¿cómo se consigue? Bueno, pues se consigue, uno, teniendo un equipo
magnífico, como el que vais a comprobar ahora, y otro con un espacio diseñado para que cada distrito, cada rincón de ese edificio o de esa instalación obedezca a lo que perseguimos, que es que los jóvenes se sientan a gusto, que conecten entre ellos, porque al fin y al cabo es lo que pretendemos, que hoy en día ya sabemos que los jóvenes tienden a aislarse más que a juntarse, y sobre todo a que saquen toda esa creatividad, toda esa visión de la vida, como la tienen, de ese futuro, de hacer cosas distintas, de esa época en que les está tocando vivir. Y todo eso de una manera muy fluida y además sin conflictos. Eso es un poco el objetivo que perseguimos con eso. Y realmente yo creo que lo estamos logrando. Bueno, Arcuos es una de las patas de la Fundación Cruz de Los Ángeles. Tú eres la coordinadora de la iniciativa, Ruth. Explica un poco lo que es en sí la fundación y lo que es en sí Arcuos, qué parte del colectivo más grande ocupa Arcuos. Bueno, pues la entidad tiene, por así decirlo, y muy resumidamente, dos grandes áreas, ¿no? Y entonces Arcuos se ubica en ese área de desarrollo territorial, de innovación socioeducativa, donde hay diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, en el caso de Arcuos, un proyecto que, como decía Teresa, hace que te replantees como joven la convivencia comunitaria, que le des otro sentido, esa colaboración con los que te rodean, que va mucho más allá de simplemente compartir un espacio, sino de compartir esas ideas, esa manera de pensar, pensando en el pasado desde el presente, pero hacia el futuro, incorporando esa visión creativa y colectiva, ¿no? De desarrollo territorial, por así decirlo, también. Entonces, bueno, pues es ahí donde se ubica Arcuos. Yo me gusta mucho hablar de lo que significa el término, porque da pie también a darte cuenta un poco de lo que implica, ¿no? Por ejemplo, la palabra en sí, arc, es esa parte que hace referencia a la arquitectura, a unos cimientos, a una base sólida, que es ahí donde se desarrolla la metodología de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego la parte de la palabra huos es esa parte de fluidez que incorpora todo lo inesperado, todo lo que nos va pasando, esa manera de fluir, ¿no? Que siempre decimos de la gente joven, y de adaptarte a esos cambios constantes que implica ser joven, ¿no? Vale, en cuanto a lo de ser joven, Sonia, a ti y a mí ya no nos toca. Pero tenemos aquí a Sergi Lafuente, decía yo antes que es miembro junior del equipo Arcuos. También realizador de proyectos audiovisuales y de producción. ¿Cómo llegas tú a Arcuos, Sergi? Pues la verdad que llego por suerte, se podría decir. Recibo una llamada del propio Arcuos porque, bueno, yo estudié en el centro en el Cislan, en La Felguera, y estaban buscando como un inicio de mentorazgo de la parte audiovisual de Arcuos Llangreu. Y cuando entré por primera vez a ese sitio, bueno, primero te quedas un poco asustado, porque es como entrar en una oficina de Google. Yo no sé si tenéis posibilidad de verlo. Es impresionante porque es muy moderno, es muy diferente a todo lo que te puedas imaginar. Y luego ya pues vas haciéndote a lo que es trabajar en ese espacio, que es muy diferente a lo que puede ser trabajar en cualquier otro sitio relacionado con jóvenes. No tiene absolutamente nada que ver, y como realizador, nada que es parecido a trabajar, por ejemplo, en la radio o en la tele. Bueno, entiendo que es satisfactorio por el momento muy satisfactorio. La colaboración, la relación que mantienes con el proyecto. Y luego nos queda también la otra pata que decíamos que era fundamental en los proyectos que desarrolláis en la Fundación, que también es el cuidado de lo arquitectónico, ¿no? Porque decíamos al principio, luego vamos a ahondar mucho más en ello, que vais a desarrollar una iniciativa en Sabugo, en Avilés, a través también de la recuperación de un edificio. Lo primero, luego te pregunto, Joaquín, arquitectónicamente. Teresa, ¿por qué escogéis ese edificio en Sabugo? ¿Por qué la idea de ir a un edificio antiguo que hay que recuperar y no, por ejemplo, construir uno nuevo o partir de otra iniciativa arquitectónica diferente? Bueno, pues aquí tengo que decir y dar mérito
a personas de Avilés, de otras asociaciones y fuerzas vivas que yo llamo de Avilés, porque realmente ellos fueron los que poco a poco me fueron empujando hacia ahí, hacia Sabugo, que es un barrio que en su día fue muy importante, bueno, una zona, y que ahora no está en su mejor momento. Y facilitaron y buscaron un poco, fueron, como yo digo, fuisteis rodeándome sin yo darme cuenta, porque yo estaba en otras zonas y me decían, bueno, pero vamos a mirar por aquí, vamos. Además son personas, bueno, yo creo, influyentes que están haciendo una labor cultural allí con sus asociaciones muy importantes, con personas de los medios de comunicación, no voy a nombrar porque siempre me quedaría alguna, porque a nosotros siempre nos gusta cuando hacemos algo o nos implantamos en algún sitio palpar, como decimos, qué se mueve allí. No queremos ser intrusivos, sino queremos formar parte de, y para formar parte de tienes que conocer todo lo que le rodea, qué hacen, cómo lo hacen, e intentar que nos acepten, meternos nosotros allí. Y de repente cuando me enseñan ese edificio, que en principio yo lo pensaba alquilar, hombre, ves que tiene sus peculiaridades, que no es fácil, y ahí está el reto que después os contará Joaquín, pero claro, tenía historia. Entonces estamos en una zona que tiene historia, un edificio que tiene historia, y esa mirada que nosotros queremos hacer al futuro. Nosotros lo que más comentamos a los más jóvenes siempre es decir, tienes que conocer tus raíces para buscar tu futuro. El edificio lo tiene. Háblanos de él, Joaquín. A ver, lo primero, ¿cómo contactan contigo? ¿Eres colaborador habitual? ¿Vuestro estudio trabaja habitualmente con Sí, con somos la colaboradores desde hace muchos años con la Fundación. Voy a irme a Arcos Avilés, a Arcos Langreo antes. Teresa me llega y me cuenta un reto que me rompe la cabeza, esa oficina de Google que él decía. Me dice, mira, hemos detectado que los niños, que hay un vacío ahí para que los niños puedan empezar a pensar de manera diferente, empezar a hacer proyectos por sí mismos, con unas pequeñas ayudas de mentores, y hay una serie de profesiones a las que nos encaminamos que necesitan un espacio. Y entonces me enseña un local en Langreo de 1000 y pico metros, vacío, en ladrillo, como se dice vulgarmente, y me dice, pero es que esto es más o menos el programa que quiero. Y claro, me rompe completamente los esquemas. Le hacemos una instalación un poco industrial, todo el cableado va visto, los suelos son muy continuos y vamos a decir semi-industriales, pero el contenido empieza a ser muy rompedor. Quiero decir, espacios de encuentro, zonas de una pequeña cocina, una pequeña barra para que se reúnan y toman algo, un estudio de radio, una zona de baile y de música, una zona de ordenadores, o sea, de trabajo con ordenadores impresionante, unas zonas de trabajo. O sea, después una zona exterior con un jardín ecológico, colaboraciones con la Politécnica de Gijón, con la EPI, para energías nuevas, una zona de taller, o sea, cosas completamente diferentes a lo que estás acostumbrado para un centro de niños, ¿no? Entonces, vamos a decir un espacio lúdico infantil. Ahí se va a trabajar casi, los niños van a trabajar. Y entonces, la verdad es que ha salido muy bien. Ha tenido su tiempo libre. Bien, cuando digo trabajar, a trabajar. Los tienes explotados. No, a ver, desarrollar matiza el tema. Bien, a desarrollar sus ideas, sí. Pero que entras allí y hay una paz y un ambiente de trabajo muy agradable. Entonces, Arcos empieza a desarrollarse. La verdad es que es digno de ir a ver.
aunque los adultos no pueden entrar. Se pueden girar visitas, pero no se pueden. Están los mentores, hay una gran cocina. Hemos visto a estrellas Michelin allí enseñar a los niños, o ves pilotos en un simulador de vuelo que están enseñando a los niños a pilotar. Un simulador de verdad, no pensemos que es un juguete. Entonces, te cambia los esquemas. Teresa me cambia los esquemas. Y después, sí es cierto que tiene un equipo tremendo. ¿Qué pasa? Que encuentra ese edificio en Avilés, un edificio en 1901. Es un neoclásico así no muy riguroso, en el centro del barrio de Sabugo, que dice, es que tenemos una oportunidad muy buena. Y esa oportunidad muy buena es hacer lo mismo, la misma idea, pero mejor. Teresa nunca dice lo mismo, dice siempre mejor, ¿no? Pero queremos que sea vinculado al mar. Entonces establecemos entre todos un pequeño debate, un discurso. Igual me estoy enrollando mucho. No, todo lo contrario. Yo creo que es muy interesante saber por qué Marinos Arcuo. Y decimos que vamos a ver esa serie de profesiones, esa serie de salidas, esa serie de proyectos que hay de un elemento tan inhóspito y tan desconocido como el mar. Entonces nos fijamos en el Cañón de Avilés. El Cañón de Avilés o el Caladero de Carrandi es un sitio que está a una serie de millas de la costa, a menos son 15-20 millas, y hay un corte, hay una cima enorme, y ahí se crea mucha vida, y es donde hay mucha vida marítima o marina, hay mucha pesca. Es donde aparecen los grandes cefalópodos. Bueno, la verdad, bajas a menos 4.000 y pico metros, tenemos casi un Mont Blanc hacia abajo, ahí. Entonces, bueno, es muy interesante. Y entonces basamos todo el discurso empezando por ahí, ¿no? Y rehabilitamos un edificio que son 800, no es muy grande, son 800 metros. Más pequeño cuadrados. que el de Llangreu, por lo que dices. Sí, es más pequeño el de Llangreu, pero claro, está metido en medio del casco histórico de Avilés. Vamos a rehabilitar un edificio que, bueno, por una serie de problemas estructurales que le hemos encontrado, vamos a mantener la fachada, vamos a vaciarlo y vamos a reproducirlo en alturas. Y tiene baja más 2 más un gran bajo cubierta, que lo vamos a hacer entero en madera, estructura de madera. Evidentemente con todas las vamos a hacerlo muy accesible. Uno de los motivos también es que tenemos que instalarle un ascensor para hacerlo accesible. Una serie de temas técnicos que lo vamos a llevar a un grado de un edificio lo más sano y lo más bien construido, un poco también con la filosofía que hay de Arcuos, y estamos en el reto de, ya te contaré, pero de todas las características que tiene el edificio, o las peculiaridades, que son muchas en cada planta, por dónde quiere ir Arcuos para los niños, para los jóvenes. Vale, ¿no? ¿Con qué clase, con qué tipo, cuál es el perfil de los chavales con los que trabajáis, Ruth? Sé que son entre 7 y 23 años, claro, hay un intervalo de edades enorme. Exactamente, el espacio está abierto a todas estas edades y precisamente esta es la riqueza, en lo que hablaba antes, de una convivencia significativa que va más allá de compartir un espacio, sino de ser capaz de unirse desde la diferencia hacia lo que nos impulsa en conjunto, ¿no? Entonces, tienen cabida equipos de muy diversas características. Da igual quién seas, como seas, de dónde vengas, ¿no? De cualquier parte de Asturias, o como también nos estamos encontrando de otras partes de España, o incluso, bueno, estamos teniendo también participantes de otros países, ¿no? Tenemos también proyectos europeos, etcétera, etcétera. Da igual quién seas, como seas, la idea es reunirte, la idea es tener tus ideas, desarrollarlas y tirar hacia adelante, ¿no? Ver, como decía Teresa, esa perspectiva joven construyendo futuro. Vamos, pero que no sois una ONG que trabaje con niños desfavorecidos, Sí, lo sé. A ver, vamos a hablar de la fundación. La fundación sí tiene su origen ahí. Tiene un origen, nació en 1962 y... es en Avilés, precisamente, ¿no? En Avilés, en Oviedo
en Langreo también, o sea, es decir, si te das cuenta, nosotros vamos haciendo la innovación y lo nuevo donde empezamos. Es un poco volver a tus volver orígenes. a casa. Sí, y seguimos, y creo que, pero como todo evoluciona, hoy en día cuando hablamos, ya no hablamos de niños desfavorecidos, sino infancia en situaciones de dificultad. Bien. ¿Por qué nos parece a veces el lenguaje también importa a la hora de, porque si no estamos marcando muchísimo a los chicos y a veces asociamos situaciones de dificultad que uno puede vivir en la infancia con problemas, personas que causan problemas, y no es así. No es estigmatizar a así, nadie, faltaría más, claro. Entonces, por eso, y Arcos además nace de eso, ¿no? Es decir, pero ¿por qué estamos haciendo guetos? ¿Por qué estamos diferenciando, poniendo cosas para niños en dificultad? No, es un niño. Simple y llanamente, no lo marques tú. Entonces aquí pues puede estar un joven o un niño pues que sus padres tienen una situación magnífica y otros pues que no. ¿Y qué? ¿Eso qué tiene que ver con lo que tú puedas hacer o a dónde tú puedas proyectarte en un futuro? No tiene nada que ver. Entonces no marginemos nosotros, no estigmaticemos nosotros. De ahí un poco fue esa idea de demostrar que la convivencia es posible, vengas de donde vengas. Que a veces somos los propios adultos quienes hacemos esa separación. No te juntes no vayas con... Mira, yo llevo en esto desde hace muchos años, alguno más que vosotros. Pocos más. Y te puedo decir que hoy en día es muy difícil decir familia, ¿qué es una familia desestructurada? ¿Qué situaciones se dan en las familias? Pues tú puedes tener una situación económica buenísima, puedes ser una familia, como se dice, tal, y al final tus hijos pues no están siendo felices, no están teniendo una infancia adecuada, o tú necesitas ayuda porque simplemente estás muy perdida. Hoy la situación... hoy educar es muy difícil, y ser padre hoy es muy difícil. A veces lo comparo como cuando yo tenía a mis hijos pequeños, y dices, ves que ahora un padre se enfrenta a situaciones desde que nacen los niños, ya tiene una cantidad de información que cómo tú gestionas eso como padre. Claro. Sonia, ¿cómo entras tú en contacto con la Fundación y con el proyecto en concreto Arcos? Pues tengo el orgullo y la satisfacción de decir que desde el principio, recuerdo una primera reunión un poco intentando pensar ideas para proponer, ¿no? Actividades para proponer. Claro, yo arrimé a mi sardina y dije que la radio era un gran medio de aprender a comunicarse, a estar, a colaborar, y ahora que los podcasts están tan de moda, pues es un formato muy propio para la chavalería y que además se comunican a través, pues eso, de grabaciones, tanto en vídeo como en audio. Digo, bueno, pues creo que esta es una actividad que puede llevarse a cabo. Y así fue, se puso en marcha para mi sorpresa y para mi susto. Lo digo porque, como están describiendo, realmente estar allí con los críos es una cosa muy diferente a cualquier cosa que te puedas imaginar. A ver, ¿por porque qué? Bueno, yo estoy acostumbrada pues a dar una charla, a dar una conferencia, a dar un tallerín, dar un curso. Pero, ay, amigo, aquí olvídate de pretender ser la que ordena y manda, porque esto no es así. Ellos son autónomos, dueños de sus decisiones, de lo que quieren hacer, y tú simplemente eres el apoyo. Al fin y al cabo, esto es lo que significa una mentoría, ¿no? Ellos son los que diseñan los proyectos y tú les vas diciendo, bueno, pues esto, si quieres llegar a este objetivo, mira, te voy a dar un par de herramientas, a ver qué tal te funcionan. Y vas acompañando el proceso. Quizás una muy buena forma de resumir lo que sucede en Arcos es que se aprende o se descubre que la mejor forma de crear es colaborando. Y eso es un aprendizaje de base que no es una técnica o una teoría con la que sales de allí, sino una capacidad, un aprendizaje, una habilidad que te va a convertir en un mejor profesional, chico, y en una mejor persona.
francamente. Porque cuando trabajas codo con codo, hay un algo, yo a veces cuando los veo, todas las cabecitas ahí juntas porque están decidiendo sobre... Y como está describiendo Teresa, ves que las procedencias son diversas en edad, condición y gobierno, y ves ahí todo ese trabajo... Me da un calorcito por aquí, por el estómago, que digo, ¡hey, qué guay! ¿Cómo me gusta estar aquí? Qué orgullosa estoy de participar y pertenecer a esto. De verdad, ¿eh? Tu experiencia, Sergi, en Arcos... ¿va por la por parte el estilo audiovisual? Sí. Empezó por el estilo audiovisual y ya, bueno, empecé como mentor, por así decirlo, y ahora ya formo parte de lo que es el equipo motor de Arcos, también como esa parte junior, que he de decir que tenemos un equipo muy joven, la verdad, eso es cierto, y se nota muchísimo a la hora de trabajar, toda la parte también un poco más... me parece feo decir senior, porque tampoco es así. ¿Perdona? O sea, claro, es que como a mí me ponéis la parte de junior, ¿qué puedo decir yo después? Llámame senior y échame trigo. Claro. No, pero es un lujo los trabajadores que tenemos y es un lujo trabajar con los chavales de la forma que tenemos. Es lo que dice Sonia. Yo a veces cuando me paso por la parte de Campo Amor, que es la zona de audiovisual, ves a Sonia con... lo que dice ella, sus mini cabecitas, que tiene como un mini equipo de redactores, los ves redactando las noticias, que parece un estudio profesional de radio y de preparación de Oye, todo. que vengan hasta aquí, que necesitamos personal. Ellos estarían encantados y estoy seguro que, vamos... Dales tiempo. Sí. Tiempo. Porque ¿tenéis cuántos chavales? El caso concreto de tu proyecto radiofónico. Es variado, no es un número estable porque nosotros las actividades se ofrecen en momentos concretos. Es decir, yo estoy las tardes de los lunes y los jueves, por ejemplo. Pero el público allí entra, sale y funciona a su propio ritmo. Con lo cual, no todos los días están todas las personas ni las mismas. Con lo cual, el proyecto tiene que fluir, está estructurado de forma que cada uno sea responsable de lo que está inmerso y que luego todo esto lo podamos coser para ir creando un todo general, ¿no? Claro. También es cierto que a lo largo de los años la actividad ha ido evolucionando. Este es el 5º año ya, el 5º curso, y empezamos haciendo cosas muy básicas. Y digamos que el proyecto ha ido creciendo. Y bueno, ahora ya empezamos casi a presumir, todavía no, pero danos tiempo. No, presumen de verdad. Joder, me acuerdo las primeras veces que salían afuera al escenario, que eso iba a decir, tenían ese... porque hay un escenario... ¿Sí? Un pequeño escenario que convive con el espacio, que tú estás viendo el escenario mientras estás sacándote un zumo, haciéndote un zumo natural directo, no sacándote, mientras en la cocina está oliendo a galletas, que dices tú, a ver cuándo acabo pronto que tengo que ir a robarles. Y en ese escenario hemos hecho cosas muy importantes, y muy importantes me refiero pues a tener científicos y técnicos sentados allí en una mesa redonda y críos de 9, 10, 11 años administrándoles un 5º grado que a veces es ¿pero de dónde lo sacaron? Y lo sacan pues de que además de ese trabajo del que hablábamos, pues allí estamos mucho tiempo charlando como periodistas. ¿De dónde sacas la información? Del charloteo, de que uno cuenta, el otro cuenta, de repente dices, uy, ¿y eso? ¿Quién lo hizo? Ah, perdona, entonces, y empieza la jugada, ¿no? Y cuando los ves en ese escenario, con una puesta en escena, que dices tú, ¡buah! Aquí hay futuros grandes periodistas, sí, y futuras grandes periodistas. En esto, hablamos después, si queréis, más concretamente del proyecto Arcos Marino, pero la distribución de espacios es fundamental. Lo estáis comentando que tiene que haber unos espacios diferenciados también. Pero muy continuos, sí. Vale. Explica un poco cómo lo decidisteis, Joaquín. En el caso concreto de Llangreu, luego nos centramos en Avilés. Sí, fue también un poco puesta en común con todo el equipo de Teresa. Y con Teresa. Empezamos a hablar de qué era lo que queríamos y fuimos dándole poco a poco forma. Y sí, siempre hemos querido que esa fluidez
eso que comentabas de estoy oliendo las galletas desde la sala desde el estudio de radio, ¿no? O estoy viendo es que hay muchísimas cosas, es que hay un pequeño boulder de escalada, es que hay una zona para los más pequeños de trabajo, hay ya te digo, el huerto que hay afuera, es muy variado. Entonces, la gente fluye y hay unas zonas de proyectos donde yo he hecho una pequeña colaboración sobre una recuperación de un edificio de arquitectura industrial que está medio abandonado en Avilés, en Langreo, que fueron los propios niños los que propusieron hacer ese proyecto, que yo me quedaba impresionado. Sí, ¿dónde era? ¿Cómo se llama? Barros, es en la zona de Barros. En la zona de Barros, sí. Es que Una propuesta de transformación. Nosotros siempre les decimos, una de las bases que no lo hemos comentado, es... generalmente siempre es dame a los jóvenes, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? No, aquí partimos de la premisa, tú que dejas a la comunidad, tú que das a la comunidad a ti te da, o sea, tu entorno, llámalo comunidad, llámalo entorno, te está facilitando una serie de cosas y tú, eso al principio no lo entendía. Yo, ¿qué tengo que dar yo? ¿No? ¿Qué me das tú? ¿No? Siempre partían de ahí. Hoy en día eso ya está tan interiorizado. Vamos, no piense usted que puede hacer su país por usted, sino que puede hacer usted por su Pues país. sí, que lo decimos, pero a la hora de la práctica realmente pues eso no está, ¿no? Pues cuando abrimos, pues los papás, lo contamos siempre, les metían las mochilas, las cargaban los papás, las metían en la taquilla, decían los papás en qué taquilla tenían que estar. Y los padres eran los primeros que se asustaban cuando le decían, perdone, que quitabas la mochila, se la das al niño, vete allí, te vamos a explicar una vez cómo funciona esto. No, es que no, es niño, no es tonto. Ahora ya te lo explican ellos. Cuando llegas, ya, mira, ahí están las taquillas, das aquí al número tal. Entonces, claro, realmente cuando te contesto un poco también a lo que te decía Joaquín, la vida no es estanco. La vida son etapas, por eso Arcuos también va, es decir, vas de uno a otro y puedes volver y no pasa nada. Depende del momento en que estés, cómo te encuentres. Pues hoy estás haciendo un proyecto fantástico de arquitectura y mañana estás cocinando. Y también, o sea, no es que yo cocinar, no. ¿Por qué? O sea, o vas a pedir ayuda a un compañero que está en el otro lado porque tú ya tocas este techo y no pasa nada. Eso había que, el espacio tenía que permitirlo. Yo quería hacer también un poco de énfasis en esa parte, ¿no? De cómo todos los distritos, todas las áreas de conocimiento, de experimentación, fluyen y se unen, pues como la parte de comunicación, la parte audiovisual, también está directamente relacionada con los proyectos de arquitectura, que hablan de esa nueva Bauhaus europea, ese cambio de vivir el entorno, de transformarlo, cómo se relaciona pues con biotecnología, con sostenibilidad energética, cómo todo está vinculado como pasa en la vida real, ¿no? Yo quería hacer énfasis en eso, que es lo que estaba hablando. Y a ti te toca coordinarlo todo, después Sonia, sí. Te toca coordinarlo todo, Ruth, que eso tiene que ser un lío terrible, porque son cosas que tienen que estar interconectadas. Pues es muy tranquilo, ¿eh? Yo desde fuera que lo veo, es como muy... y hay una paz, o sea... Habrá momentos de algarabía como... Hay momentos de bueno, ¿eh? Sí, pero, de tensión tiene que haber voy a también, decir no bueno, no. Pero sí que mira, por ejemplo, el otro día analizando con Sonia también, que me dijo una frase que voy a repetir, que me gustó mucho, sí que es verdad que los primeros años ese fluir era muy fluir, porque bueno, el espacio es verdad que inspira muchísimo, en positivo en este caso. Es muy colorido, muy cambiante. Tiene muchos estímulos, Eso. Entonces ese fluir en 1300, no sé cuántos son metros, pues bueno, no era como un fluir muy fluido. Y es verdad que con los años, habiendo el mismo número de personas participantes en el espacio al mismo tiempo, ya es otra cosa. Cada uno sabe
hacia dónde quiere ir o no lo sabe, pero lo va buscando. Es otra manera de llegar, de encontrarse, de trabajar, de tener también esos espacios en los que pararte a pensar, saber cómo utilizarlos. Hay espacios muy comunes de colaboración de grupos muy amplios, de todas las edades, muy diversos, pero luego también hay esos espacios y hasta hay diferentes alturas, ¿no? Pues en el boulder o en la parte de diseño también hay una plataforma donde, bueno, te puedes un poco aislar, esos momentos de me paro para repensar a dónde voy, todo eso lo permite también el espacio. Porque puede fluir un río encauzado perfectamente o puede ser un torrente desbordado. Sí. No te cuento, los primeros meses me decían, tengo que decir que tiene un equipo magnífico, que ha hecho realidad todo esto, ¿no? Pero al principio me decían, bueno, vale, hay que dejar fluir, pero no podemos parar de tanto fluir ya, porque vamos a volar de tanto fluir. Es que es un reto, como trabajador, tienes que tener la mente abierta todo el rato al cambio. Claro. Esta es otra de las claves, yo creo, el cambio. Saber ir adaptándonos a ese cambio tan dinámico y tan rápido que implica ser joven, y como espacio, Arcos también se tiene que ir adaptando, ¿no? Constantemente. Distritos, proyectos, maneras de todo. Ellos van volando. Sonia. Sí, ellos van volando. No, es que hay una idea que apuntaba Teresa que para mí fue muy impactante y que me parece realmente novedosa en la educación. Y es que los niños tienen que no solo recibir, sino dar. Pero la idea sobre todo que subyace ahí es que los niños se dan cuenta, niños jóvenes, se dan cuenta que sus actitudes repercuten. Es decir, yo soy quien estoy construyendo mi futuro, porque que yo haga una cosa u otra va a darnos un objetivo u otro, nos va a dar un resultado u otro. Si yo quiero una ciudad, quiero vivir de una manera, quiero tener un ambiente en el que encontrarme de una manera, está en mi mano. Descubrir esa capacidad que, como todas las monedas tiene dos caras, significa también descubrir esa responsabilidad, es un autopoder que yo creo que puede hacernos ciudadanos mucho más comprometidos, poderosos, reales. La ciudad vuelve a tener personalidad. Ay, que estas generaciones, por favor, lo aprendan todos. Sí, va, perfecto. A ver, ¿cómo funcionamos habitualmente? Porque tenemos un número de gente inscrita, de chavales inscritos, pero es un número que varía, ¿no? Y no es obligatorio acudir a todo en todos momentos. Podemos entrar y salir con libertad, que lo comentaba antes también Joaquín, otro matiz importante, los adultos no pueden entrar. No, aunque sí que es verdad, y tengo que decir que tenemos eventos de apertura comunitaria, porque sí que es verdad que es un espacio muy anclado a la comunidad, donde pues la vecindad y el resto de personas que viven en Langreo también conocen la actividad. Entonces tenemos en ocasiones pues encuentros en los que las familias tienen también un peso diverso, pero sí que es verdad que en el día a día los chavales y la gente joven acuden de manera autónoma en su tiempo libre y de manera totalmente voluntaria, y participan en los proyectos que, como decía Sonia, en determinados momentos de la semana los proyectos tienen el apoyo de un mentorazgo, pero luego también se desarrollan de forma totalmente libre y autónoma cuando no tienen mentores. Vamos a decir, por ejemplo, por darte el dato, inscritos ahora mismo tenemos alrededor de unos 1.600 jóvenes. La asistencia diaria ronda, vamos a decir, los 90 en momentos de no mucha afluencia, que pueden parecer muchos, pero bueno, 90 en un espacio como es Arcos se distribuyen, etcétera, etcétera. Y bueno, pues 2 veces a la semana hablamos de unos 200 asistentes, 160, más o menos aproximadamente. Y abrís de 9:30 de la mañana a 8 de la Abrimos de 11:30 a 8, pero lo cierto es que en horario de mañanas también, bueno, aparte que se desarrollan otras jornadas, porque como hablábamos que el espacio inspira a los jóvenes, pero bueno, también hay en momentos determinados pues entidades o, por ejemplo, los profesorados, centros de formación de profesorado que también quieren desarrollar jornadas allí, pues bueno, para enfocar su trabajo de otra manera. Y luego también tenemos por las mañanas itinerarios experienciales con los centros educativos, primaria, secundaria, FP, ciclos, acuden unas horas
y bueno, me tiro por aquí y te lo explico, sí, ¿no? sí, por Voy favor. para adelante, que yo ya... Sí, venga. Ya te embalas. Y lo Sí, mismo yo que os ya- he dicho, intervenís cuando queráis. Quería dejar esta parte porque Como me nos parece... dejan, no salimos Sí. aquí hoy. Venga, esta es la idea. Me Muy bien. parecía importante explicarlo, ¿no? Porque para nosotros sí, yo creo que Arcos es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Del conocimiento a la experiencia y de la experiencia al conocimiento. Entonces, lo importante no es qué conocimientos tiene cada persona, sino aprender a qué hacer con esos conocimientos, ¿no? Desde la experiencia, cómo aplicarlo en la vida cotidiana, presente y futuro. Entonces, es ahí donde se ubican los itinerarios experienciales. Esa parte más de tocar, de ver qué hago con esto que he aprendido en el contexto educativo más formal, en Arcos tienes la posibilidad de desarrollar todo eso, de ver qué hacer en la realidad. Entonces, pues, preparamos muy ad hoc itinerarios experienciales. Y déjame que te ahí- interrumpa, ahí sí. así me parece importantísimo. Era uno de los sueños que teníamos cuando creamos Arcos, que ser una herramienta para el sistema educativo. En el que pues los chicos no solamente estuvieran pues con las matemáticas, con lengua, con tal, bueno, ¿y esto en qué se traduce en la vida real, ¿no? Y sobre todo porque estábamos convencidos de algo, que muchos jóvenes a lo mejor no eran capaces de seguir un ritmo normal en un aula, pero sí, eso no quiere decir que no interiorizaran. Y de hecho, en los itinerarios eso se ve. Entonces, un chico en una clase, cuando tiene que estar sentado no sé qué horas, pues no puede. Pero en cambio, cuando le das movimiento, lo dejas moverse de un sitio a otro, haces equipos, hay grandes, ellos te lo pueden decir mejor que yo, ves cada joven que dices tú, y los profesores a veces se asustan, decían, pero si está en clase, ¿cómo es posible que aquí? Pues por eso, porque él se mueve muy bien en la vida real y hay niños que se mueven muy bien en la teoría y otros en la práctica. Bueno, pues lo que intentamos con ello es que los que se mueven muy bien en la teoría bajen a la práctica y los que se mueven bien en la práctica se den cuenta que la teoría también les hace falta. Seri, explica un poco cuál es tu labor, cómo trabajas con Arcos, con los chavales. Sí, pues básicamente lo que, como mentor de audiovisuales, por así decirlo, lo que se trata es, yo intento transmitirles un poco el gusanillo por saber comunicar y que sobre todo que aprendan a expresarse tanto pues frente a una cámara, frente a un micrófono, pero también frente a lo que es la vida en sí. Tú al final, cuando tienes un trabajo o cuando llegas a una edad un poco más adulta, tienes que aprender a comunicarte, a expresarte, a saber cómo tienes que decir las cosas, y que hagan esa reflexión y que tengan un poco ese pensamiento crítico de, pues voy a intentar decir esto de esta manera, a ver si me entienden un poco de ese tal. Y luego también de ir llevando cada uno de estos jóvenes hacia esos sitios que les pueden gustar. Ya te digo que ya no empecé como mentor junior, pero como parte del equipo motor de Arcos también, junto con el resto de compañeros que están allí. Nosotros también tenemos que decir, pues vemos un chaval que está por ahí un poco que dice, no sé muy bien qué hacer, pues, ven, vamos a ver qué te parece, vamos a probar, mira, hay aquí este grupo de chavales que están trabajando en radio, están haciendo un podcast de tú. ¿Te mola o no te mola? Que pruebe, que eso también es un poco lo más complicado, no lo más complicado, lo más difícil de cambiar un poco el chip de lo que venimos acostumbrados a lo que es la educación o la enseñanza, que es que cuesta mucho hablar de Arcos y hablar como educación o enseñanza porque se desliga mucho de cómo es tradicionalmente. Tú como mentor te tienes que acostumbrar a que si tú estás trabajando con los chavales y de repente el guaje dice, no me apetece seguir aquí, voy a probar otra cosa en otro lado, tú no le puedes decir, pero si todavía queda una hora. No, es como, marcho y cuando quieras volver, vuelve. Seguro que en algún momento dado igual podemos volver a conectar la parte, por ejemplo, de radio con, si te has ido a arquitectura, alguien va a tener que contar lo que estáis haciendo en ese proyecto de arquitectura. Igual tú puedes ser, con lo que aprendiste de la radio, esa voz que comunique los avances que habéis hecho en el proyecto de arquitectura. Esa transversalidad de los proyectos y cómo tal, pues es un poquitín nuestro trabajo, pero siempre como por debajo.
Es como que ellos vayan aprendiendo lo que tienen que ir diciendo y lo que no es lo que tienen que ir diciendo, cómo tienen que ir funcionando. Claro, pero dentro de un edificio tan grande, con las características que estamos comentando, como es el de Arcuos en Llangreu, tendréis que tener también algún tipo de control sobre los chavales, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Porque, claro, niños de 7 años no es lo mismo que un chaval de 20 y tantos. Te sorprendería la autonomía de los chavales más jóvenes. Quedarías asombrado. La autonomía en la utilización de herramientas que pueden parecer complejas. Hablamos a lo mejor de simuladores de realidad virtual o de plataformas complejas de diseño arquitectónico. Y lo mismo pasa también en las relaciones, ¿no? Sí que es verdad que tenemos un equipo base que es fuerte, que es lo que como Teresa nos llama el pegamento invisible, ¿no? Que estás pendiente evidentemente de todo lo que pasa en el espacio, pero después de ese primer año de tanto fluir, es verdad que la gestión del espacio, a no ser que estés allí, no te la imaginas, ¿no? Es mucho más natural, como el espacio mismo, como esa confluencia que están hablando de proyectos y de ámbitos y de áreas, que es la vida misma. Y luego, por ejemplo, hay muchos chavales que las reflexiones que nos dicen es que les gusta ir a Arcos, aparte de porque tienen a su disposición y pueden desarrollar todo lo que quieran, porque es un espacio en el que son libres pero se sienten seguros. Entonces a mí me gusta mucho esa definición que parte de ellos. Es importante también conocer de la Fundación Club de Los Ángeles y del Proyecto Arcos en particular de dónde viene, ¿no? Cómo nos financiamos. Los chavales no sé si tienen que pagar una cuota por formar parte de ello. Háblanos un poco de eso, Teresa. No, para mí era esencial que no te limitara la entrada a este espacio la cuestión económica en la que tú tengas. La financiación, bueno, tengo que decir que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y estoy muy agradecida, y también tengo que decirlo, cuando yo les conté la primera, me senté allí con la consejera y con la directora general, les conté, voy a hacer esto. Y me miraban así, ¿qué nos está contando esta mujer? Y me decían, vale, tira. Sí, vale, bien. No entendían porque claro, imagínate ir a presentar algo que no se ha hecho nunca y que tú te ven convencida. Sí, se va a hacer, pues si ya lo dice será, pero no entendían nada porque claro, lógicamente cualquier administración lo primero que me viene a pedir algo querrá. La Fundación teníamos claro que cuando una apuesta tiene claro una idea disruptiva, innovadora, no puede decir, sí, pero la hago si me das, ¿no? Es un poco lo que pedimos a los chavales. Tú que das a la comunidad, pues en este caso la Fundación les dijo, tenemos claro después de más de 60 años de estar en esto, de haber visto muchas cosas, de haber trabajado con muchas dificultades en jóvenes, en familias, que hay que hacer esto. Entonces nuestra apuesta es, lo ponemos aquí encima de la mesa y arriesgamos nosotros. Pero, lógicamente, cuando tú trabajas con menores siempre tienes que contar con que la administración, lógicamente, por legislación y por todo, te autorice. Vale, pero ¿quién forma parte del patronato? Si es una fundación, hay un patronato detrás, hay una serie de miembros que... Ahí son patronos de distintos ámbitos que vienen pues desde la energía, desde la construcción, desde los medios de comunicación, que se va renovando cada cierto tiempo. Entonces, eso es una riqueza también, porque al tener patronos que tienen distintas visiones, y tengo que decir, y estoy que nunca me han dicho que no a todo lo disruptivo que hemos presentado, y eso es un apoyo enorme. Claro, pero a la hora de conseguir el presupuesto no de funcionamiento diario, sino, por ejemplo, de un proyecto tan grande como lo que vais a poner en marcha en Sabugo. Ahorrando. Así de sencillo. Nosotros lo que hacemos es, lógicamente nosotros por los proyectos que llevamos cobramos a la administración por ciertos servicios. Y cuando nos vamos haciendo, como nosotros somos como los viejinos, vamos metiendo la hucha. En la hucha, vamos metiendo en la hucha. El calcetu. Exactamente, lo que hay aquí llamamos calcetu, y cuando ya tenemos ahorrado, pues decimos el siguiente proyecto. Y después sí es verdad que, por ejemplo, en este caso en concreto de Arcos, lo que sí pedimos a la administración es que lo que recibíamos por los centros de día, que para nosotros ya era
ya había tocado techo. Sí, una etapa casi Sí, colapsada. y, ¿no? decía, y ahí es donde yo siempre digo que estoy muy agradecida porque dijeron, vale, vamos a ver. Entonces, esa es lo mismo que nos dieron, nos daban por esto, lo invertimos aquí. No invertir, sino el mantenimiento, con lo cual hemos pasado a dar mayor cobertura con el mismo dinero. Vale. Y nos quedan unos pocos minutos y al final de lo que íbamos a hablar era de Arcos Marino, por mi culpa, casi no lo hemos hecho y no le hemos dado tampoco la singularidad que merece, Joaquín. A ver, es prácticamente imposible que me lo resumas, sí. Pero vale, tienes un par de minutinos más o menos y háblame de lo que es la iniciativa en el plano arquitectónico de lo que vamos a hacer en Avilés, en Saboya. A raíz de ese discurso que os contaba del caladero de Carrandi, de la fosa de Avilés, hemos establecido un discurso donde va a pasar lo mismo, pero mejor. Bueno. Lo mismo, pero mejor que en Langreo. Distinto. Bien. Más avanzado. Eso es. Siempre pensando en la misma filosofía, aprender, proyectos. Entonces, en la planta baja es lo que vamos a hacer es una zona de recepción de espacio común, vamos a decir una gran plaza, donde va a haber también, damos la importancia a la cocina en esa plaza para que se puedan aprender trabajos relacionados también con el mar y la cocina. Y después a un lateral hay un proyecto que es un dirigible, un sumergible de manejo virtual. Es importante decir que lo han creado. Lo han creado Lo los. iba a decir, pero no quería interrumpir. Los de Arcos Industrial, ¿no? Sí. Arcos Han Langreo, hecho el lo han diseño. diseñado. Después se le meterá un elemento mecánico que funcione, un simulador virtual que funcione, pero el elemento lo han creado. Se llama Hidro, es una especie de mantarraya. Y después va a haber una zona de trabajo de algas marinas y de algas marinas y de vegetación de borde de mar. Entonces va a haber unas peceras, va a haber unos trabajos, va a haber va a haber unos científicos del ramo que van a ser mentores de ese espacio. En la planta primera es la zona, lo que se llama la zona de las emociones, donde va a haber pequeñas zonas de trabajo de radio, va a haber una escena, un escenario, y hay un tema de efectos especiales también por ordenador. Y en la planta siguiente, en la planta segunda, va a ser la zona de proyectos, donde lo que hacemos con toda la planta es simular que estás debajo del mar. Es decir, vamos a hacer un techo que va a parecer el techo del mar cuando estás buceando. Y después, en todo un frente, vamos a hacer una proyección de fondo de mar que tiene un vacío sobre la planta inferior y la proyección se cuela sobre la planta inferior para simular el caladero, simular la sima donde el mar ese borde de mar donde nos caemos. Sí. Y entonces, bueno, va a haber que saber qué especies marinas hay ahí. Bueno, y eso es una planta de proyectos. Y quedaría la última planta. Venga, un minutín que nos vamos. Nada, una cubierta de madera con una zona de control, es el corazón del edificio, como bien dice Teresa, una zona de control y mando para enseñar a navegar con un simulador de navegación y un mástil fotónico que mirará sobre Avilés. Yo quiero tener entre 7 y 23 años. Por favor. Bueno, Quiero para la ir. inauguración 20. Bueno, hombre, a ver, ahí espero poder acudir, pero yo quiero ser usuario de eso, por favor. Llegas tarde. Teresa Estrada, directora gerente de la Fundación Cruz de Los Ángeles, Ruth Ballina, responsable de la coordinación de Arcos, Joaquín García Menéndez, uno de los responsables de Arquitectura Menéndez y Gamonal, Sergi Lafuente, realizador de proyectos audiovisuales y de producción, miembro junior, también ya en el engranaje total del equipo Arcos, y Sonia Avellaneda, compañera, periodista, mentora de la actividad de radio y comunicación. Muchísimas gracias a los 5. Suena muy bien y va a salir todo muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Finalizamos así la primera parte de este Asturias al Día y dentro de un momentín más.
Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este Asturias al Día, llegamos a la segunda parte de nuestro programa de este martes para hablarles de una empresa asturiana de esas que nos gustan, con valor añadido, el juego de palabras que utilizamos siempre para explicar qué proyectos seleccionamos para que participen en Asturias al Día, proyectos que aportan algo más que lo que es una mera, y lo de mera entre comillas porque ya es mucho, actividad empresarial. Son proyectos que dan valor añadido a nuestra comunidad autónoma. Es el caso de Less Than 3. Es el nombre de la empresa ubicada en Ubieu, proyecto que va a recibir, por cierto, financiación del programa de innovación Neotec del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, concretamente 325.000 euros. El objetivo, impulsar la plataforma que esta firma tiene de observabilidad predictiva basada en inteligencia artificial. Esa es la excusa, si hace falta alguna, para hablar de esta iniciativa que tiene a Israel Galloso como director ejecutivo de Less Than 3. Estamos tratando de conectar telefónicamente con él, y a Jesús Templado como director de operaciones. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por invitarnos, un placer estar aquí. Gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios, que además nos hacemos cargo de que has tenido que variar tu agenda para poder atendernos. Muchísimas gracias. Estamos tratando de localizar a Israel, que está al otro lado del teléfono. Hemos quedado con él como director ejecutivo para que pudiera participar también en esta conversación. Vamos tirando mientras tanto contigo. Lo primero, ¿cómo, dónde, por qué surge Less Than 3? Bueno, sobre todo por una necesidad creciente de las empresas que tienen un componente tradicional y quieren evolucionar hacia la nube, sobre todo, y necesitan un apoyo en toda la parte de cómo hacer eso, ¿no? Hay unas empresas que todo el mundo conoce, los grandes Google, Microsoft, Amazon. Esos dan el soporte y la infraestructura, pero las empresas que van hacia ese camino necesitan un aliado que les ayude a darles consejo sobre cómo utilizar esa tecnología. Vale, vosotros salís como una empresa satélite, lo que llaman startup de la Universidad de Ubieu. ¿Os formáis por vuestra cuenta? ¿Cómo es el origen? Bueno, hay perfiles de todo tipo. Hay gente que viene de formaciones en el extranjero, como es mi caso, en Inglaterra, pero sí que hay muchos de los perfiles que nosotros empleamos que son de la Universidad de Oviedo y además de distintas ramas, desde ingenierías, física, también marketing, dependiendo un poco del área de la empresa. No obstante, nosotros siempre hemos puesto mucho foco en intentar captar talento de la Universidad de Oviedo porque yo también estuve 2 años allí al principio de mi carrera y vi un poco el talento que sale de allí. Son carreras duras, pero eso hace que la gente que sale de la Universidad de Oviedo esté bien preparada y hay un talento para captar que es muy interesante. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a Israel Galloso, director ejecutivo de Less Than 3. Israel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Perdón el retraso, problemas del directo, pero bueno, ya estoy por aquí. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Jesús Templado, a tu compañero, el director de operaciones de esta firma. Le preguntaba yo, para ubicar un poco a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, cómo había surgido la iniciativa, pero vamos a concretar un poco más. ¿Cuántos sois, Israel? ¿Qué perfil tenéis la gente que formáis parte de Less Than 3? Sí, bueno, actualmente va variando un poco porque seguimos contratando, también como comentaba ahora Jesús, también tenemos gente de la Universidad de Oviedo, de diferentes módulos y demás, pero ahora mismo rondamos las 22 personas. Tenemos gente en Asturias, tenemos gente por toda España, tenemos gente en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, pero bueno, tenemos ahí nuestra oficina al lado de la Catedral de Oviedo, muy bonita, donde también tenemos ahí, yo diría que la mayoría de gente, ¿no? También. ¿Sois todos informáticos o formáis parte de otras competencias a la hora de entrar en la empresa, Israel? Sí, tenemos diferentes roles, ¿no? Nuestro core, como somos una empresa informática, como has hecho muy bien la intro, pues la mayoría somos todos pues ingenieros, informáticos, depende de diferentes ramas, ¿no? Diferentes ramas de desarrollador, luego ya van englosando diferentes roles. Pero también tenemos pues roles de marketing, roles de ventas, roles más organizativos, roles más ejecutivos. Incluso tenemos gente que nos ayuda, ¿no? Lo que nosotros llamamos los advisors, ¿no? Que tienen más experiencia que nosotros en algunas de las áreas donde nosotros estamos y al final lo que hacen es un poco ayudarnos, ¿no? Darnos esa experiencia que tienen ellos un poco en el día a día. Jesús, ¿qué es eso de la observabilidad
predictiva basada en inteligencia artificial, en palabras que todos entendamos? Perfecto, me esperaba esta pregunta. Vamos palabra a palabra. Empezamos por observabilidad, ¿no? Como te decía antes, estas empresas cada vez van evolucionando hacia tener una mayor dependencia de la tecnología. Es buena porque puedes aprovechar las ventajas que te brinda la tecnología, pero también tiene sus riesgos, ¿no? La dependencia de que pueda fallar un sistema. La observabilidad es básicamente observar esos sistemas informáticos que no queremos que fallen para que nuestro negocio siga funcionando. Y una analogía muy sencilla podría ser la infraestructura que hace que una tienda online funcione, un e-commerce, y que en un pico de trabajo muy alto, como puede ser un Black Friday, pueda aguantar. O si va a fallar, con esa parte predictiva que tú decías en la pregunta de inteligencia artificial, pues mediante algoritmos podamos saber cómo va a fallar y si va a fallar, cómo podemos solucionarlo antes de que falle. Vale, o sea, el cliente potencial, Israel, podría ser desde un pequeño comercio que tenga una página web hasta una grandísima empresa de la que dependan miles de trabajadores. Correcto, vamos. También nos gusta mucho, como estamos en Asturias y por el norte sobre todo se lleva todo el tema de la industria, solemos también poner el ejemplo de a la hora de predecir esos errores, por ejemplo, en fábricas, en la industria, cuando lo típico, lo común de una fábrica que se estropea una pieza, la tienen que pedir a Alemania, tarda 3 días, la fábrica está parada, pues nosotros queremos prever estos errores o decirle, mira, pasado mañana te va a fallar esta pieza, esta parte técnica, y ir pidiendo la pieza, ¿no? Entonces, también es un ejemplo que solemos poner y es un poco también uno de los mercados, uno de nuestros targets que tenemos para sobre todo por el norte y por Asturias, que nos gusta mucho la industria, ¿no? Por aquí. Vamos, que es anticipar fallos, Jesús, problemas que pueden producirse y que vosotros, utilizando, pues en este caso también la inteligencia artificial, os dais cuenta, decía antes la palabra Israel, prever. Totalmente, lo has descrito perfectamente, no podría hacerlo mejor. Vamos a seguir hablando de lo que es en sí el proyecto de Less Than, porque estáis relacionados con el Neotec, que es una de las convocatorias públicas más competitivas, más exigentes del ecosistema innovador español. ¿Os apuntáis? ¿Os llaman para que pidáis financiación? ¿Trabajáis de forma habitual en este ámbito? ¿Cómo trabajáis? Bueno, te animan, ¿no? Por el perfil de la empresa. Cuando ven que tienes un proyecto o un desarrollo de tecnología propia que pueda ser susceptible de ser apoyado por un programa como Neotec, se te acercan agencias, ¿no? Que te pueden ayudar en ese camino y que te asesoran sobre cómo preparar ese proyecto para que el CDTI, que es el organismo del que depende el Neotec, lo vea con buenos ojos. Es tan importante a veces tener un buen proyecto como saber presentarlo y como explicar ese plan de empresa para argumentar, oye, quiero ir a estos mercados, puedo vender la tecnología de esta forma, gracias a eso voy a ser capaz de contratar todos estos perfiles, porque no deja de ser un dinero público orientado a la innovación y hay que explicar muy bien a qué va a ir dirigido. Esto es el Ministerio de Ciencia y miran con una lupa y un ojo muy crítico cada euro. Claro, porque es una convocatoria de carácter competitivo, sí, y porque se quedan fuera cientos de proyectos cada año. Muchísimos. Hasta el año pasado, las estadísticas de este año todavía no las tengo controladas, los solía sacar una de cada 7 de las que se presentaba. Este año sí que soy consciente, o somos conscientes, de que hubo un presupuesto mayor gracias al foco en defensa, ¿no? Y nuestra tecnología también se puede orientar a esos fallos en infraestructuras críticas como son las de defensa, y ahí pues también nos vieron como una tecnología atractiva. Israel, ¿qué supone para vosotros este apoyo? 325.000 euros de la iniciativa Neotec del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ¿Qué supone para Less Than 3 esta aportación pública? Sí, bueno, al final no es solo, o sea, obviamente la aportación económica es la más jugosa, es la que también más nos gusta, pero no es solo esa parte económica, sino también es la validación, ¿no? Como decía ahora Jesús, todo esto está validado por un montón de gente que hay detrás, también están validando nuestro proyecto y estamos viendo que nuestro proyecto pues tiene tracción, ¿no? Entonces, para nosotros no solo es esa parte económica que nos va a ayudar a contratar más gente, a seguir desarrollando el proyecto que tenemos en los próximos 2 años, año y medio, sino que también es eso, que estamos viendo pues al final que todas estas ideas locas que se nos ocurren o que se nos ha ocurrido cuando empezamos, pues que ya hay más gente por detrás validándolo a nivel nacional o incluso ya a nivel europeo o internacional, ¿no? Entonces, para nosotros es lo que más nos agrada todo esto.
Bueno, detrás de cada proyecto empresarial hay muchas veces una relación anterior, no sé si de amistad, personal. ¿Ya os conocíais entre vosotros? ¿Os conocisteis en la empresa? ¿Cómo empezasteis a trabajar? En concreto, conocí a Israel en un proyecto en el que yo estaba anteriormente y yo quería contar con Israel en ese proyecto. Al final no lo conseguimos y de forma totalmente fortuita nos volvimos a encontrar en un evento que junta muchas empresas de base tecnológica y muy competitivas, que es el South Summit en Madrid. Y Israel ya había empezado con el proyecto del Less Than 3 y yo me incorporé a posteriori y bueno, surgió ese enamoramiento ahí en ese evento. Muy bien. Oye, Israel, a la hora de contar con personal, contabas tú antes que los 325.000 euros es un espaldarazo importante a la hora de que se vea que vuestra capacidad creativa tiene un respaldo detrás, en este caso del Ministerio, pero ¿qué tipo de personas podríais llegar a contratar? No sé si vais a seguir con los mismos perfiles, vais a hacer algún tipo de labor de selección de nuevos trabajadores. Sí, bueno, y hemos empezado, bueno, todo esto se hizo oficial hace unas semanas, pero nosotros ya lo sabíamos de manera, entre comillas, extraoficial hace un mes o antes de Navidad, yo diría, y ya empezamos un poco a buscar diferentes roles, ¿no? Para nosotros el rol que estamos buscando, que es el PhD, el doctor, creo que va a ser el más complicado porque al final es un poco un rol que no estamos acostumbrados a contratar, porque el resto de roles son más roles técnicos, ¿no? O sea, es la parte más, vamos a buscar un desarrollador full stack, vamos a buscar a gente de data, gente de IA, inteligencia artificial y ese tipo de cosas que entre comillas es más fácil, pero sobre todo para nosotros el doctor que nos va a ayudar con todo el tema de inteligencia artificial, datos y análisis de datos es un poco donde más nosotros hacemos hincapié porque es donde un poco más estamos entre comillas perdidos, ¿no? Pero básicamente van a ser roles técnicos para este rol y va a ser pues eso, para seguir como la evolución de la plataforma que ya tenemos, para evolucionarla y sobre todo pues meterle esta parte de inteligencia artificial que es la que más atractiva a día de hoy y creo que la que más puede atraer a nuevos clientes, a nuevos proyectos o a nuevas subvenciones o a nuevas financiaciones, ¿no? Es un poco la idea. Jesús, comentábamos antes que tenéis distintas bases operativas, la sede la tenéis en Ubieu, tú físicamente, habitualmente estás en Madrid. Estoy en Madrid por estar un poco más cerca de muchos de los clientes que tienen allí oficinas, sobre todo por esa cercanía que te da una ciudad grande, a veces ellos tienen la base allí, hay que tener conversaciones a veces fáciles y otras un poco más difíciles, entonces ya es mejor que ocurran a veces en persona, ¿no? Y luego el resto de los trabajadores y compañeros realmente están distribuidos por toda España, porque el modelo de trabajo, como conoceréis muchos, a día de hoy es lo que se suele decir en remoto, y muchos de los compañeros pues están desde su casa y ese es un poco el día a día. En cuanto a la base tecnológica de vuestro proyecto, Israel, ¿es creada absolutamente por vosotros? ¿Compráis a otras empresas? ¿Trabajáis en conjunto para desarrollar? ¿Cómo funcionáis en este sentido? Sí, bueno, es íntegra creada por nosotros, con unos matices, ¿no? Al final hay una cosa en el mundo del desarrollo, es toda la comunidad open source, que es la comunidad que gratuitamente, entre comillas, dona este conocimiento y estas prácticas en forma de librerías, en forma de paquetes, en forma de software, en forma de aplicaciones. Y lo que hacemos nosotros, pues eso, no partir de 0, sino que coger una cosa de un sitio y otra cosa de otro y, como yo digo, meterlo en la coctelera, hacer lo que nosotros necesitamos, lo que nuestros clientes piden y al final unimos todos estos pasos y junto a ese desarrollo unimos pues diferentes cabos para llevar a cabo pues la plataforma que tenemos ahora. Para el futuro, para el tema de la IA, sí que tenemos que ser más desarrollo en casa, ¿no? Porque al final el tema de la IA, con todo el tema de la creación de modelos y hay que validarlos y todo el tema de análisis de datos, eso sí que tenemos que hacerlo nosotros porque no podemos coger prestado, entre comillas, otros, porque al final es muy dedicado a nuestro mundo, a nuestro nicho y todo el tema de la observabilidad, ¿no? Pero básicamente ha sido todo desarrollo en casa, hecho por nosotros. Bueno, vamos a tratar de ser un poco pedagogos en el mundo de la observabilidad predictiva basada en inteligencia artificial. Vamos a explicar, por favor, con palabras que todos entendamos, por ejemplo, Jesús, qué son módulos SecOps y FinOps. Lo primero, SecOps. Bueno, antes te estaba contando que con observabilidad se presta atención a esas infraestructuras tecnológicas que son críticas, ¿no? Sí. Para las empresas en el día a día, pues SecOps es simplemente prestar atención al ámbito de la seguridad.
a que esas bases de datos, esos procesos productivos que comentaba Israel, estén seguros, que un agente externo no pueda acceder a ellos, y eso tiene una complejidad cada vez mayor cuando hay una dependencia de la nube, ¿no? Entonces ahí nosotros entramos como asesores, implementadores de soluciones que sean seguras. Por ejemplo, dicho de forma muy llana, todos tenemos fotografías, vídeos, cosas personales que ya no nos caben en nuestros dispositivos, móviles, tabletas, incluso en ordenadores, subidos a la nube. Y hay siempre la preocupación, ya no necesitamos ser altos empresarios, simplemente decir, oye, las fotos del guaje que las tengo metidas ahí, ¿qué pasa si falla? ¿Qué pasa si...? Pues es algo así, e imagínate los datos que también tiene un banco o una aseguradora sobre ti, que tiene una nube contigo y con otros 500 más como yo también. Pues nosotros ayudamos a esa empresa a que esos datos estén seguros también, sí. Vale, eso en cuanto a SecOps. Y en cuanto a, no sé si decís Fin o FinOps. 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 Sí. Pues similar a lo que estábamos hablando ahora mismo, esa nube, como te decía al principio de la conversación, pues la provee un Google, un Amazon, un Microsoft, y ese proveedor de tecnología tiene en su mejor interés que gastes lo máximo posible. Por supuesto, es un negocio, pero nosotros ayudamos como ese asesor intermedio para decirle a la empresa, oye, ¿te interesa más Google o te interesa más Microsoft? Aquí quizás estás desperdiciando un poco de dinero. Entonces la parte de esa palabra fin viene del inglés, de finance, de finanzas, y es sobre todo ayudar a las empresas a que cada euro invertido en la nube pues aproveche mejor. Por lo que interpreto, Israel, sois también entonces una consultoría, hacéis un trabajo también de consejo. Bueno, más que consultoría, lo que hacemos es usar nuestros módulos dentro de la plataforma para aconsejar, ¿no? Como decía ahora Jesús, a las empresas en que gasten menos o dónde se va mi gasto, o en el caso de la seguridad, pues en informarles de, mira, aquí tienes un agujero de seguridad, tienes que hacer backups, como decías antes, de tus fotos, de tus archivos, para que en el caso de desastre no se pierdan. Pero bueno, al final lo que hacemos, sí, es ayudar a las diferentes empresas en forma de, más que de consultoría, diría que más de ayuda usando la plataforma y los diferentes módulos. Vale, hemos hablado de SecOps, de FinOps y de DevOps. ¿Qué es qué? DevOps simplemente la metodología para que el mundo de la tecnología y el negocio se hable pues un poquito más de tú a tú, ¿no? Siempre ha habido una barrera un poco grande entre lo que es el día a día de los negocios, la gerencia, el entender que una empresa tiene que ser rentable, y lo que era el mundo tecnológico e informático. Entonces, desde hace unos años se utiliza esta palabra, que no deja de ser otro palabra más, pero es simplemente las operaciones de desarrollo que vayan fluidas y que haya una comunicación más grande entre negocio y tecnología. Y son las metodologías que nosotros usamos para desarrollar nuestra tecnología, ¿no? Que luego, en forma de consejos de los palabras que mencionabas antes, pues ayuda con consejos de seguridad, con consejos de finanzas, etcétera. Vale, lo digo porque cuando buscábamos información para mantener esta conversación con vosotros, con Israel, contigo Jesús, veíamos que Less Than 3 ha sido pionera en el desarrollo de microcredenciales, de ahí la palabra DevOps, en colaboración con la Universidad de Oviedo. Además, a la hora de acceder a las ayudas del Neotec, creo que también habéis tenido la ayuda pública de la agencia Sequence, exactamente en el programa EBT y BT. Israel, esta colaboración público-privada, ¿qué sustento le ha dado a vuestra firma? Sí, aparte yo fui uno de los profesores que dio el curso. Vamos, yo era la primera vez que era profesor en la universidad, y la verdad que me lo pasé bastante bien con todos los alumnos, dando las clases, grabando vídeos, haciendo las prácticas. Y para nosotros como Less Than 3 al final fue un poco devolver un poco lo que nos va dando, ¿no? En forma de gente que viene a la universidad o los que nosotros hemos estudiado en Uniobi. Entonces, para nosotros no fue tampoco un aporte ni económico, ni un aporte para nuestro ego personal, sino que fue también, pues mira, vamos a devolver esto a los futuros alumnos, y quién sabe si esos alumnos
alumnos que hemos dado en estos cursos semicredenciales, podemos contratarles, ¿no? Ya sea el mes que viene, el año que viene o en los próximos años, ¿no? Al final es un poco devolver lo que nos dieron a nosotros hace años, pues devolverlo un poco en forma de curso, en forma de profesor, en forma de microcredencial, para luego nosotros, pues ojalá nutrirnos en un futuro de todo esto, ¿no? Para ir acabando, Jesús, ¿hacia dónde camina Let's Down 3? Bueno, pues el horizonte del 2026 es continuar este desarrollo basado en inteligencia artificial, es lo más importante, y que tengamos el equipo para que esto ocurra. En el 2027 el foco es internacional, ya hemos empezado a tener clientes fuera final de 2025 y continuaremos en el 26, pero en el 27 es llevar esa tecnología fuera de España sobre todo, pero para el mundo. Y en 2030 operando en bolsa. Esperemos que antes, si puede ser. Bueno, pues esperemos que sea así, con ambición, pero con sustento, como estamos viendo que tiene esta empresa asturiana Let's Down 3, con sede en Ubieu, uno de los proyectos que va a recibir dinero, financiación pública del programa de innovación Neotec del Ministerio de Ciencia. Israel Galloso, Jesús Templado, muchísimas gracias a los dos como representantes hoy aquí en Asturias al Día de Let's Down 3. Gracias. Muchas gracias por Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Finalizamos así la segunda parte de Asturias al Día y continuamos dentro de un minuto. Tercera parte de Asturias al Día con Amor Argüelles en la realización técnica como siempre. Vamos a hablar neste tiempo de rearme, de incremento de la industria militar, de Concello Abierto pola Paz, que entama mañana en sesión el xueves en Ubieu la presentación Asturias del libro del grupo antimilitarista vasco colectivo Gasteizkoak. Conversión de la industria militar en Euskal Herria para no fabricar más guerras, que así se llama esta obra. Los actos de presentación van a hacerse mañana y el jueves, los dos a las 7 de la tarde, en la librería La Revoltosa en Sisión y en el local Cambalache en Ubieu, respectivamente. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Antonio Escalante, miembro del colectivo Gasteizkoak. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar en la radio asturiana, en este programa que se emite también por la televisión pública de Asturias. Y Juan Manuel Gonzalo Miranda, mira que hace años que te conozco, mira que va años, cuánta ya que te conozco, siempre te llamé Eve, no sabía ni cómo te llamabas de nombre. Todo el mundo me conoce por Eve. Eve, miembro, en este caso aquí, en representación del Concello Abierto pola Paz. Muchísimas gracias también a vosotros por venir. Bueno, vamos a empezar en cuanto a lo que es la presentación de la obra. Vamos a hablar en castellano también por deferencia con Antonio Escalante. Concello pola Paz asegura que en estos momentos de rearme, que venden a Asturias como paraíso de la industria militar, motor de desarrollo, generación de empleo y de futuro en nuestra comunidad, a vosotros, al Concello Abierto pola Paz, le parece imprescindible mostrar el papel del lobby armamentista y de la industria de muerte en la generación de guerras, evidenciando que la guerra empieza precisamente aquí. No queréis colaborar de ninguna manera con ese principio. Esa es la idea básica. Eso ya es lo fundamental. El Concello Abierto pola Paz nació va 2 años cuando hubo aquí en Asturias el Día de las Fuerzas Armadas, va 2 años. De aquella falábamos de cultura militarista. Un año después falábamos que de cultura militarista ya pasábamos a economía militar. Estamos agora con aranceles en guerra comercial y estamos en guerra prácticamente. Nosotros creemos que hay que tornar esa deriva militarista, esa escalada, salirse de esa dinámica belicista y que hay una dinámica muy interesada por los señores de la guerra, por los fabricantes de armas. Entonces estos tienen lobbies y tienen mucha presencia. Yo siempre lo comparo, la ausencia de cuestionar que la salida a los conflictos siempre tenga que ser por vía militar, siempre lo comparo con esa ausencia, con la impresionante presencia que hay en medios de que las pensiones son insostenibles, pero les perres para les armes no se cuestionen. Entonces sí, queremos
facer eso, mostrar el papel de la industria militar en la fabricación de guerras. Ya lo dijo Eisenhower en el 61, los poderes tienen que tener mucho, cuidarse mucho del lobby del complejo militar industrial, porque vémoslo aquí, vémoslo en todos los lados, hay un trasiego de políticos, de ministros, desde las empresas armamentistas hacia el poder político y desde el poder político hacia las empresas armamentísticas. Entonces, bueno, tan interesados económicamente en fabricar guerras, que ya lo que no queremos. Algo similar es lo que denunciáis desde el colectivo Gasteiz-Coag, Antonio, el lobby armamentista y su industria de la muerte, que son quienes fabrican literalmente las guerras, decís en la introducción de este libro, Conversión de la industria militar en Euskal Herria para no fabricar más guerras. Sí, si lo pensamos un poco despacio, pues al margen de todo lo que ha dicho Juan, que estoy completamente de acuerdo, las guerras no serían posibles si no hubiese armas. Y las armas se fabrican en algún sitio. Y la fabricación de esas armas es lo que posibilita el que haya guerras. Por eso cuando al antimilitarismo nos plantean que cuál puede ser nuestra aportación, normalmente lo que decimos es que no se nos pida parar las guerras, porque una vez que se han empezado es muy difícil parar las guerras, pero sin embargo sí que hay una posibilidad, que es no contribuir a que las guerras empiecen, no contribuyendo con la fabricación, porque la guerra empieza aquí si empezamos a fabricar desde aquí, y entonces lo que hay que hacer es buscar alternativas que son viables y que son posibles por encima de todo lo que intentan contarnos, que es la conversión de la industria militar a producción civil de utilidad social que cuestiona el sistema productivo. Porque lo que no hay que perder de vista es que en este momento, al margen de que ahora nos quieran perder un poco los debates sobre las verdaderas calamidades o sobre los verdaderos problemas que tienen las sociedades, que son el cambio climático, que son la escasez de materias primas, la escasez de otras energías y demás, que son de lo que tendríamos que estar hablando, a esos problemas todos tienen en común un común denominador, que es un sistema productivo que se llama capitalismo, al que hay que poner final, y para ponerle final hay que buscar una alternativa de producción dentro de la industria que cambie la producción militar a producción civil de utilidad social, que atienda las necesidades de las poblaciones y que cuestione el sistema productivo capitalista. Vale, partís del estado actual de la industria en Euskal Herria. Hay que aclarar que Euskal Herria es más que el País Vasco, incluye al País Vasco, pero también a Navarra y a 3 provincias del sur de Francia, Lavaux, Baja Navarra y Solà. ¿Cuál es el estado actual de la industria en Euskal Herria? Hay que recordar que País Vasco, junto a la Comunidad de Madrid y Andalucía, concentraron en 2024, que es el último estadísticamente cerrado, cerca del 80% de la facturación consolidada de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio, la conocida como TEDAE. Pues sí, aunque bueno, los datos que aportamos en el libro que vamos a presentar estos días en Asturias tienen que ver con Egualde, que son las 4 provincias del Estado español, las 4 provincias vascas del Estado español, no están incluidas las de Iparralde. Vale. Y las situaciones, desgraciadamente, como ocurre también en Asturias, de incremento de la producción militar, porque, claro, si todas las instituciones se ponen a regalar dinero a expuertas a aquellos que se dediquen a hacer labores de mercadeo de la muerte, pues siempre va a haber quien con poca conciencia y pocos escrúpulos se dedique a hacer negocio de esa producción militar. Entonces está incrementándose. Bueno, en los datos que sacamos en los últimos 15 años, desgraciadamente, se ha multiplicado por 3 el número de empresas que tienen algún tipo de vinculación, bien al 100%, bien un tanto por ciento distinto, pero bueno, en Asturias también, si partimos de las 50 y pico que hay en el HUF o HAF asturiano, seguro que entre las que son subcontratistas y en las que están suministrando a esas grandes empresas, no estaréis cerca tampoco de la centena pasada, ¿eh? Lo cierto, y seguimos con eso precisamente, Antonio, Asturias tiene una tradición armamentística secular ejemplificada, todo el mundo en Asturias lo conoce, las fábricas de armas de True
Trubia y de la Vega, las dos en Ubieu. La última cesó su actividad en 2012 después de más de 150 años. La de Trubia continúa, es propiedad del Ministerio de Defensa, pero gestionada por Santa Bárbara, que es una filial de una empresa estadounidense muchísimo más grande como es General Dynamics. Bueno, pues hablando de ese asunto, esta fábrica siempre se defiende que sirve de tractor a las empresas del sector. Es el caso de Rheinmetall Expal Munitions, que está ubicada muy cerca, también en Trubia. Y luego está Indra, que es la empresa público-privada en la que el Estado mantiene la participación mayoritaria del 28%, que acaba de adquirir en Xixón, concretamente a Duro Felguera, el Tallerón. Indra es la firma que el gobierno central ha elegido como emblema de su desarrollo armamentístico. Bueno, hay tensiones actuales entre Santa Bárbara e Indra. La primera prevé recurrir ante el Tribunal Supremo 2 megacontratos que el Estado ha adjudicado a Indra a dedo, según Santa Bárbara. Sea como sea, Eve, la industria armamentística suponía a finales del año pasado en Asturias el 1% del PIB, cerca de 3.300 empleos directos. La previsión es que estos números se incrementen de forma exponencial en los próximos meses y años. ¿Cómo competir contra estos números? ¿Qué alternativas? Que esto va de criticar, pero también de proponer. ¿Qué alternativas hay para generar esta actividad, este empleo, sin necesidad de crear guerra? Bueno, a ver, lo primero, ya te digo, cuando va 2 años entamamos el Concello Abierto por la Paz, queríamos abrir un debate social. Pasa que esto va a una velocidad impresionante. Les cifres que daba Antonio, añado otras cifras, que entre el 2028 y el 2034 la Unión Europea va a multiplicar por 5 hasta 131.000 millones de euros los gastos militares, que se van a detraer de los sociales y de la emergencia climática. Y según datos de Juan Carlos Royce, del colectivo Tortuga, un colectivo antimilitarista, el 6% del Producto Interior Bruto español, 94.000 millones de euros, y es lo que se gastó este año. Pero claro, no se cuestiona por qué se gasta ese dinero y cuánto y por qué esa cantidad. No se está cuestionando, no hay ese debate. Dase por supuesto que hay que gastar ese dinero, no se cuestiona en ningún lado. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es cuestionarlo y después dar razones. Motor, tractor económico, sí. Siempre hablamos en porcentajes, pero no hablamos de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que genera la industria militar, y la mitad de los que generaría si se invirtiesen en sanidad. Y 3 veces menos de los que se generaría si se invirtiesen en educación. Esto ya es lo que queremos rescamplar para que lo debata socialmente, ¿no? Que se cuestionen las cifras y las inversiones. Lo primero es conocer la realidad para después... ¿Alternativas a qué? ¿A la industria militar? Pues ahí. A la industria social. A eso podemos dedicar el dinero. ¿O de qué estamos hablando? ¿De la industria de la guerra? ¿Alternativas a la guerra? No, estamos hablando de la alternativa al dinero que quieren invertir a la industria militar. Bueno, pues que se invierta aquí, que genera el doble y el triple. Vale, alternativas para reconvertir la industria de Euskal Herria hacia fines civiles y sociales, que también lo recogéis en este libro Conversión de la industria militar. Antonio. Sí, bueno... Creo que primero habría que intentar poner el debate en sus términos justos y que la gente empezase a darse cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, tanto en el caso de Santa Bárbara como en el de Indra, aunque estén a la gresca entre ellas ahora por lo que has comentado, hay quienes van a salir ganando pase lo que pase, que son los grandes fondos de inversión que están dentro de los accionariados tanto de Indra como de Santa Bárbara. Y estoy hablando de BlackRock y de otra serie de fondos de inversión a nivel internacional, fondos estadounidenses, es decir, los mercaderes de la muerte, que son realmente quienes son los que ponen el dinero y los que se llevan el dinero de esos grandes negocios, son los que están animando precisamente toda esta historia y los que pase lo que pase van a sacar beneficios de un lado y del otro. Ese es uno de los términos que hay que fijar. Y el otro de los términos que hay que fijar es que hay que recordar que aunque a esto se le llame la industria de defensa, realmente, sobre todo en el caso del Estado español, y como en muchos otros países, de defensa no tiene nada, porque el 70% de lo que produce se exporta
a otros países, con lo cual realmente lo estás vendiendo a hipotéticos enemigos, más todavía en una situación tan cambiante como la actual, en la que a lo que hasta ahora parecían que eran aliados según las políticas occidentales y demás, se están convirtiendo en enemigos. Pero bueno, una vez fijado ahí, la otra cosa que hay que decir es que la industria militar, si lo pensamos despacio, es la única industria que vive absolutamente del presupuesto público. No hay ninguna empresa de armamentos a la que le haga un encargo un particular, una sociedad privada. No, son todo subvenciones que recibe o encargos que recibe de presupuestos públicos. Es decir, es nuestro dinero vía impuestos con lo que se alimenta este tipo de empresas. Y entonces lo que hay que plantearse es, si tenemos todo ese dinero, ¿no se le podría preguntar a las plantillas de los trabajadores y a las trabajadoras de esas empresas, con tus capacidades técnicas, con tus conocimientos y con la maquinaria que utilizas, ¿no podrías pensar en qué se podría fabricar que sea realmente útil para las sociedades y que incluso no exista en el mercado porque no interesa a los grandes medios de producción, pero que sin embargo las poblaciones necesitan? Esa pregunta tan obvia se la realizaron a mediados de los 70 en Reino Unido, una empresa que hacía aeronáutica militar, Lucas Aerospace, y los trabajadores y las trabajadoras, en 6 meses de ponerse a trabajar sobre eso, sacaron 150 productos de utilidad social que además en buena parte de los casos los estaba reclamando las comunidades en las que estaban ubicadas las fábricas. Es decir, poder se puede. Lo que pasa es que hay que tener voluntad, tanto política como económica, para empujarlo. Y eso es lo que nos toca al movimiento popular, a los movimientos antimilitaristas y demás, reclamar directamente que esos presupuestos, que es nuestro dinero vía impuestos, se dedique, con el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras de esas fábricas, a fabricar lo que realmente es útil y para la producción social, para nuestras sociedades, que en ningún caso van a ser las armas y las guerras, que lo único que nos van a traer es calamidades y desgracias. Ya, claro, pero en un momento de tensión militar tan inmensa, en un momento de Trump, de Putin, de Netanyahu, en un momento en el que parece que todo nos lleva a la guerra, ser antimilitarista, Antonio Ebe, es ser buenista. No es ser buenista, perdona, Eve, para mí es simplemente ser realista. Quiero decir, si lo que quieres es un no futuro y dejarles a las próximas generaciones sin ninguna posibilidad de futuro, entonces, bueno, súbete al carro que nos han puesto, que nos han inculcado. Eso en el libro, en la primera parte del libro, nos encargamos de intentar analizar qué ha pasado para que en los últimos años de repente se haya disparado todo este temor a la guerra, que viene la guerra, y analizamos, pero en base a documentos, porque hay una parte muy importante de todo esto que es temor y todas estas grandes dosis de militarización mental que nos están inculcando y de agresiones verbales a los unos y a los otros, que viene impulsado por los potentísimos lobbies de la industria militar, tanto en Estados Unidos, que están sujetando al gobierno de Estados Unidos porque están infiltrados hasta el tétano, hasta el tuétano en las instituciones estadounidenses, como han empezado a hacer desde hace unos cuantos años, 10 o 15 años, en la situación europea. Yo sé que suena muy naif, muy a cuento de hadas, así, contado en 3 segundos, pero en el libro lo documentamos, porque hay documentos oficiales públicos que aportamos en el libro, en los que se demuestra que eso es así, que es toda una operación, hay una parte de geopolítica que acompaña y alimenta ese proceso, pero que en buena parte son los lobbies de la industria militar los que desde el 2008 y un poco anteriormente, visto que el gasto militar iba en caída, en picado, se pusieron a organizarse para intentar precisamente, en el caso europeo, porque en el estadounidense ya lo estaban, infiltrarse en los órganos de decisión de las instituciones europeas para impulsar una situación que económicamente, o sea, una situación de alarma, de militarización creciente de los territorios, para impulsar la industria militar.
Eso es así. En el libro lo demostramos con documentos, ya digo, oficiales. Entonces, puedes subirte a ese carro en el que están ellos y ellas, que lo único que puede conducir es a una guerra, que en el caso de Europa, además, si estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una guerra con componentes probablemente nucleares, y por lo tanto estamos hablando de un no futuro. Esa es una parte. La otra parte es decir, bueno, ¿y qué podemos hacer para que esto no suceda? Pues lo único real que podemos hacer es desmilitarizar las mentes y las sociedades en este momento concreto. Es decir, oponernos directamente a ese proceso que se está llevando a cabo e intentar desnudar quiénes son los intereses que están moviendo eso e intentar impedir que sigan avanzando en esa línea. Claro, pero ¿qué sensación percibís, Eve, en la sociedad? Porque esta actitud de Estados Unidos, de Rusia, de Israel, ¿aumenta la comprensión de la ciudadanía acerca de un aumento con sus impuestos, con la aportación de todos de la industria militar? La situación es muy complicada, claro, no es fácil. La realidad de las amenazas y la intoxicación mediática y la realidad de los ataques, pues fue difícil abrir un discurso antimilitarista en la sociedad. Y el acceso a los medios, y gracias otra vuelta, y muy limitado de las voces pacifistas y antimilitaristas, y el de los señores de la guerra y total. Yo quería comentar una cosa que me parece importante, que muchas veces no sale, que es que hay que defenderse, hay que defender nuestros valores, yo pregúntome, ¿qué valores defendemos? ¿Qué valores se defienden? ¿Qué se hizo con el genocidio en Palestina? Sigue habiendo unas relaciones comerciales totales en todo el mundo, porque ni Europa, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, nadie movió nada con lo de Palestina, y estamos viendo un genocidio en directo. Entonces, cuando hablamos de hay que defender nuestros valores, ¿cuáles son nuestros valores? Los que dicen esos que hay que defender nuestros valores son los míos. Yo defiendo los valores de la paz y de una vida digna. Y aquí y en Palestina. Y en Palestina pues seguimos comerciando, Europa sigue comerciando, todo el mundo sigue China sigue comerciando, todo el mundo sigue comerciando. Bueno, ya es muy difícil abrir este discurso, pero lo otro ya es dejarse llevar a la guerra. Ya comentaban incluso que lo más probable de que si hay una guerra, el teatro sea europeo. O sea, que nos va a tocar de lleno. Estamos viéndolo en Ucrania y estamos viendo las posiciones de Trump, que desprecia totalmente a la Unión Europea, que lleva un bocado que se quiere comer en su competencia con China, y nosotros tenemos que salirnos de esa escalada, salirnos de esa deriva y abrir un discurso y una conciencia, una tercera vía distinta, pacifista, antimilitarista. Difícil, pero necesaria. Vamos a hablar un poco más del colectivo Gasteizkoak. Antonio, presentáis el libro mañana, miércoles a las 7 en La Revoltosa en Sisión, el jueves a las 7 también en Cambalache en Ubieu. ¿Quién forma parte de esta entidad, Gasteizkoak? Pues mira, es además... Así sirve para entender algunas de las propuestas que vamos a comentar estos días en las presentaciones. No es un grupo antimilitarista luso, sino que vive, surgió en el año 90 con las guerras de Irak y demás, desde el encuentro de un sector de trabajadores que habían estado protagonizando el movimiento autónomo obrero en Gasteiz, que se hicieron conocidos sobre todo por las huelgas y por las masacres del 3 de marzo de Gasteiz de 1976. Hay una parte que procede de ese, incluso con origen asturiano, alguno de ellos, y a otra parte que procedíamos del movimiento antimilitarista clásico, pero que estábamos intentando abrir otros campos de actuación que no fuese simplemente el de oposición al servicio militar. De la confluencia de ambos dos mundos surgió el colectivo Gasteizkoak, y por eso en muchos de nuestros análisis hay también un componente de análisis obrero, pues porque hemos aprendido mucho de esa parte del colectivo que
que generó debates y análisis distintos a los que estábamos acostumbrados a hacer, y por lo tanto es un colectivo que lleva desde el año 90 intentando trabajar en distintos campos del antimilitarismo, pero sobre todo o más últimamente en la conversión de la industria militar y en la denuncia de lo que supone la industria de armamentos. 2 minutinos para hablar, Eve, del Concello Abierto pola Paz. Lleváis 2 años funcionando. ¿Qué personas, qué entidades formáis parte? Bueno, empezó siendo, y quiero hacer un reconocimiento, a iniciativa de Tino Brucos, recientemente fallecido. Sí, en nombre Alcordanza, echámoslo mucho de menos a Tino. A iniciativa de Tino y su ATEA se convocó que participaron como 16 organizaciones, pero después final fue desarrollándose y quedamos personas a título individual. No somos grupos, no hay una plataforma al uso, y un colectivo de personas preocupadas por este tema. Creemos que es necesario no solamente hacer manifestaciones contra esta declaración de Trump o esta acción concreta, sino hacer un trabajo más profundo y regular sobre contra ese disciplinamiento de conciencias que hay el militarismo. Hicimos una exposición antimilitarista que nos la cedió Ecologistas Nación por diferentes facultades en Ubieu y en Mieres, con ese interés de llevar al asiento a los alumnos pues la conciencia antimilitarista, la necesidad de organizarse, de movilizarse, de no quedarnos con los que nos digan los titulares de los periódicos. Y somos pocos, pero bueno, vamos trabajando este tema. Y por ejemplo, vais a sofitar la presentación el miércoles mañana en sesión en La Revoltosa a las 7 y el jueves a las 7 también en Camalache en Ubieu, de este libro del colectivo Gasteiz-Coag, Conversión de la industria militar en Euskal Herria para no fabricar más guerras. Eve, hoy en nombre del Concello Abierto pola Paz, Juan Manuel Gonzalo Miranda, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Antonio Escalante, miembro del colectivo Gasteiz-Coag, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad. Pues así, finalizamos la edición de esta jornada de martes de Asturias al Día. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de día o todo lo que les dejen.